Bueno, Claudia, esto lo que estamos haciendo es para el postítulo que estamos haciendo a través de internet y nos piden hacer una entrevista con algún docente que esté trabajando con TIC y la experiencia que ha tenido con las TIC en el aula. Entonces, yo te voy a hacer preguntas, pero es libre. Vos callate cuando quieras y si te parece que la pregunta no va, encara por donde vos quieras. Una entrevista abierta y no hay nada que la limite. Bueno, como primer punto. Eh, ¿Hace mucho que trabajas con las TIC? ¿Las has incorporado hace mucho tiempo? ¿O es algo muy relativamente nuevo para vos trabajar con TIC? Yo empecé realmente el trabajo, podríamos decir, un poco más profundamente en el año 2005, cuando a raíz de un trabajo ministerial que teníamos que realizar, empezamos a ver la necesidad de utilizar las TIC, pero no las había incorporado al aula específicamente. En una oportunidad, en el año 2009, ya había algunos alumnos que podían económicamente adquirir una computadora y la empezaban a traer y hacíamos trabajos en Word, por ejemplo. Empezamos así, de esa Claro, forma, tipeando textos o viendo que la computadora es una herramienta que es muy útil en muchos casos. Eso era muy interesante, pero no estaba abierto ni se le daba la posibilidad a todos. Justamente eh, con una sala de computación que tenemos en la escuela, aprovechábamos también el material, pero la sala no tiene capacidad a veces para todos los por alumnos que lo se no. encuentran en un curso. Entonces, yo siempre tuve esa preocupación, cómo acercar las TICs al aula de una manera ágil, en la que se pueda ampliar la información. Porque en realidad yo creo que no es una herramienta de la que se pueda disponer en forma total. Es una herramienta accesoria. ¿Por qué? Porque la información en Internet no está chequeada en todos los casos, hay que ver quiénes son los autores de los textos, es más para buscar material complementario, infografía, bueno, en esa cuestión me especialicé en un postítulo en lectura, escritura y educación y empecé a tomar contacto con la información de lo que es el hipertexto y ampliar información sobre la red y sobre la información hipertextual y cómo trabajar. A partir de ahí fui creando algunas quiz, que ahora se llaman quiz, en ese momento eran request, se llamaban. Depende la facultad o la universidad o La de no, claro, la nomenclatura tal no vez, utilizar. claro, el concepto tiene que ver con de dónde venga tal vez. Empecé a crear algunas y utilizábamos el salón de computación, que en este establecimiento, que es el Colegio Superior 50, está muy bien armado, pero ya te digo, tiene esas Limitación. limitaciones de espacio. Después iniciándome también en la cuestión de cómo implementar el uso un poquito más optimizado, realicé el curso de Conectar, y ahí tomé contacto con un montón de actividades Herramientas muy nuevas además. lindas, nuevas herramientas muy, muy lindas y provechosas. Hice ese primer tramo y ahora me inscribí en el segundo tramo. No sé si lo voy a poder arrancar por cuestiones de tiempo, Bien, porque en este momento estoy cumpliendo un cargo y funciona. se me dificulta. Pero bueno, la cuestión es que ahí hicimos un trabajo muy interesante con el material que el ministerio enviaba sobre, por ejemplo, las pinturas de pintores famosos, por ejemplo, o vidas en literatura, por ejemplo, vidas de escritores. Y así, Las fuiste incorporando. mis alumnos ya sabían que esa conexión la tenían y que en cualquier momento, cuando se disparaba la creatividad, utilizábamos la herramienta. Esa es Está bien, esa es mi historia. está bien. Seguramente la pregunta que venía acá después, ¿qué manera han impactado en tu práctica? Ya la has respondido muy ampliamente. Eh, entonces, según las etapas de evolución de la enseñanza y la adopción de las tecnologías, hay una etapa de acceso, una de adopción, una de adaptación.
¿Vos crees que ya estás apropiada, que sería la cuarta etapa? No, ¿Todavía no? no, no. No, porque para eso hay que tener una experticia particular y la experticia se logra con el tiempo, porque además esto de la incorporación de las TICs y que cada alumno tenga la suya implica que el trabajo es cooperativo y diferente. Yo hasta ahora nos íbamos manejando medianamente, pero ahora que hay que hacer una exploración mucho más profunda y los trabajos que realmente hay en la web a partir de toda esta implementación también son muy ricos, yo creo que no, yo me considero Que todavía en un no nivel está. medio. Claro. Y bueno, los materiales que vos estás trabajando, trabajaste y trabajarás seguramente. Hay una clasificación que dice que son adoptados, adaptados o creados. Adoptaste, adoptaste algunos que, por ejemplo, desconectar de la nueva. Adaptados, los adaptaste a los cursos según el grupo que tuviste a cargo. Seguramente. ¿Llegaste a crear algún tipo de material nuevo? No, en realidad no tuve la posibilidad de tener acceso a los laboratorios. Cada vez que me inscribí, no sé por qué motivo, no quedé en la lista de los aspirantes, o sea, en la lista de los aspirantes estaba, pero no quedé, digamos, en la lista de las personas que habían sido, Calificadas. Claro, calificadas para eso, y por ese motivo nunca pude armarlo. Sí podría haberlo armado para las clases, pero ¿cómo hacemos con el tiempo? El laboratorio pedagógico tiene un espacio de tiempo y un espacio también amplio para dedicarle, desarrollarlo y trabajar también en comunidad. Porque en soledad mucho no se puede hacer tampoco. Yo creo que ese es el problema más importante que tiene el docente hoy. Deberíamos tener en las escuelas espacios de reuniones periódicas para optimizar el uso. Sí, es la gran queja que tienen la mayoría de los docentes, el asunto de los espacios de comunicación, de reunión. Sí, yo creo que sí, porque además, ¿cómo es nuestra capacitación? Es muy limitada. Es decir, uno la tiene que hacer contrarreloj, en horas extracurriculares, y todo eso implica también un esfuerzo y una predisposición que le resta tal vez a otro tipo de actividades tiempo. Una de las grandes cosas que tienen las nuevas tecnologías es el trabajo colaborativo. ¿Has tenido experiencia de trabajo colaborativo en red? No. ¿Con Google Doc, por ejemplo? ¿Nada? Sí, el Doc lo manejo porque yo soy periodista, entonces he trabajado en equipos periodísticos, pero no lo utilizo mucho con mis alumnos. No lo implementé, por ejemplo, yo las correcciones que realizan ellos, de los trabajos que realizan y me envían, yo las corrijo, evalúo, claro, y reenvío, pero tampoco hemos optimizado ese uso que es muy interesante. Por ejemplo, claro, hay mucho, por eso digo que, bueno, considero que estoy en una etapa intermedia, digamos, del aprendizaje. Estarías adaptándote a las Claro, sí, en realidad, al venir conociendo cómo se trabaja en las TICs, es mucho más fácil, no se me complica demasiado, aprendo rápido, pero no hay espacio, claro, suficiente. Y de las herramientas tecnológicas que has tenido, estamos hablando desde la televisión, estamos hablando solamente de la netbook ahora como entrada. ¿De cuáles de esas herramientas ya no podés prescindir? Algo que ya es inevitable que esté en tus clases, que esté en tu vida diaria, en la planificación que haces. Y sí, la información visual es importantísima. Más en el caso de, soy profesora de lengua y de historia, pero tengo más horas, mi carga horaria está dedicada más a la historia, cuestión que lo visual es importantísimo, tanto sea en una película en donde se refiere a un hecho histórico, a cualquier otro elemento visual que uno puede ver, ya sea un retrato para interpretar una época, una vestimenta, hoy no se puede prescindir. Y en ese sentido, la computadora soluciona todo el problema, porque también podemos prescindir del televisor. Claro, se van superando. Claro, se van superando las instancias tecnológicas y con esta, el otro día tuve
siempre los chicos están atentos en las clases. Y a medida que yo voy diciendo que vamos intercambiando los temas, surge de parte de ellos algunas actividades creativas. Entonces, tanto buscamos imágenes de lugares de Europa, porque, por ejemplo, hay un problema en la currícula. Hay que dar la guerra mundial, por ejemplo, la guerra mundial es un tema, pero no existe la geografía de Europa en la currícula. Entonces, ¿cómo aprenden? Los lugares donde, el escenario donde se produjo la guerra, y cómo es la idiosincrasia, la cultura, es diferente. Uno dice eslavos, de raza eslava, y ellos entienden esclavos. Claro, porque no hay una adaptación de toda la currícula. Entonces, a los chicos mismos se les ocurre y traen para la próxima clase información que bajaron de lugares que se pueden visitar a través de la web, programas de televisión, que los traen también grabados, y otra cuestión que utilizamos mucho ahora también es la música. Por ejemplo, una samba dedicada a un caudillo. Entonces escuchamos la samba, vemos cómo está marcando ideológicamente y entonces mezclamos, digamos, la imagen con el sonido. Y son clases muy activas. Muy, lo tuyo está muy basado en la imagen, ¿no es cierto? En lo visual. Sí. Y los alumnos, ¿qué te parece? ¿Qué nuevas herramientas, qué nuevos centros nerviosos les activan trabajar con tecnologías del modelo viejo, ese pizarrón y alumno sentado, a este nuevo tipo de enseñanza con tecnología? Bueno, en realidad yo utilizo la forma mixta. Yo voy de la carpeta, o sea, tecnología analógica y digital. Nos reímos mucho con ellos. Bueno, ahora pasamos a la tecnología analógica, vamos a la carpeta. Tomamos ciertos apuntes para que quede ordenada la información. El problema es que la computadora, si el alumno no es totalmente ordenado, para hacer las carpetas y para después imprimir y ordenar eso en un material, es muy difícil. Nosotros hacemos portfolios. Por ejemplo, yo tengo una materia que es seminario de investigación y vamos haciendo un portfolio, que es un seguimiento. Pero en la carpeta registramos clase por clase, para que tengan un orden, ¿no? Claro, una guía de estudio, una clasificación por tema. Y es muy útil porque a veces me dicen, señora, ¿puedo tipear en la notebook? Sí, me parece bárbaro, en la net. Espectacular. Pero ten en cuenta, y tipean con una velocidad, yo me quedo asombrada, pensando que no iban a poder. Sin embargo, el problema es que a veces me dicen, no la cargué, o sea, la tecnología tiene sus problemas. Claro. Por eso no puedo dejar de utilizar la carpeta, que es un material que siempre se puede abrir. Siempre tenés un plan B. Sí, para el plan B y el libro, obviamente. Yo trabajo con 4 o 5 libros y vamos a la biblioteca, los traemos. Por eso digo que todos son herramientas. No hay ninguna, claro, recursos. Un recurso ninguno es más importante que otro. Cada cual tiene su espacio y yo intento trabajar todos en la misma medida, hacer un trabajo integral. Yo creo que más o menos hemos dado una vueltita a tu actividad como docente, el modo que has incluido a las TIC dentro de tu modalidad, que es una modalidad además muy abierta, que le permite a las TIC tener mucha presencia, y vos veo que las has incluido desde hace bastante tiempo, además. Bueno, Claudia, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a vos, porque aparte es interesante compartir experiencias o poder charlar de estas cuestiones para seguir investigando y seguir en el camino del aprendizaje. Yo creo que el docente tiene muchísimo en este momento, y más por esta cuestión tecnológica, tiene muchísimo más que aprender que el mismo alumno. Es decir, van aprendiendo a la par. Claro, y eso realmente es muy, muy interesante. Además que estas tecnologías se van superando día a día, que lo que aprendes hoy no te sirve para mañana, ¿cierto? No. Y eso es lo bueno, porque nos mantiene actualizados. La mente fresca. Sí, y además no nos deja en el camino de decir, yo recuerdo a mis profesores venir con las carpetas con las hojas amarillas. Muchas gracias.